Inicia primera audiencia por colapso de la línea 12 del metro en CDMX. La informalidad laboral en México vuelve a los niveles anteriores a la pandemia. Inicia en CDMX vacunación anti-COVID a menores con comorbilidades. Enfrentamiento armado entre civiles deja un muerto en Uruapan, Michoacán. Violencia en Tijuana. Asesinan a 4 hombres, hallan restos humanos y balean a una mujer. En Veracruz, hombre apuñala a joven y muere por aparente sobredosis al intentar huir. De guerrillero a narco, la vida dedicada al crimen de Otoniel. Los militares toman el poder y detienen al primer ministro de Sudán en un intento de golpe de estado. Los deportes, espectáculos y mucho más en el Semanario Noticias. Acompáñenos. Esto es el Semanario Noticias con Alan García. Bienvenidos a una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García y qué bueno que nos acompaña para que esté al tanto de la información. Vámonos de lleno con esta. Tenemos que en la línea 12 se realiza ya una audiencia más sobre el colapso de dicha línea. Vamos a la siguiente información con nuestro compañero José Antonio Azuara. Abogados de las 26 víctimas mortales y representantes de más de 100 heridos, así como defensores de los 10 exfuncionarios involucrados en el proyecto, se dieron cita en una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Antes de ingresar, Christopher Estupiñán, abogado de 22 de las familias de las víctimas de la línea 12 del metro, aseguró que presentará una denuncia contra las empresas involucradas y responsables de la construcción del viaducto elevado que se derrumbó el 3 de mayo pasado, entre ellas Grupo Carso de Carlos Slim. La denuncia formal que presentaremos ante la Fiscalía General de la Justicia en contra de las empresas responsables, toda vez que en la carpeta de investigación existen elementos objetivos para vincularlas y la Fiscalía no ha hecho esa parte del trabajo, tiene que proceder con la vinculación formal contra las empresas y citatorios de funcionarios de las empresas responsables, llámese Grupo Carso, ICA y Astom, dijo. El litigante señaló que con esta acción buscará que los corporativos evadan la acción de la justicia a través del fondo económico que se creó en acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. Se espera que la primera audiencia concluya después de las 15 horas. En la primera instancia, los abogados dijeron que posiblemente soliciten duplicidad del término, por lo que no se descarta su continuación el próximo jueves. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. Un enfrentamiento armado en Uruapan, Michoacán, dejó como saldo una persona muerta y varias personas heridas. Nuestro compañero Mario Echeverría nos tiene los detalles. Un enfrentamiento entre civiles armados dejó un saldo de un muerto y un herido, además de daños en al menos 5 viviendas del municipio de Uruapan, Michoacán. Los hechos ocurrieron durante la persecución entre varias calles de la ciudad, donde las personas intercambiaron balazos con armas largas y cortas. La policía registró 50 cartuchos percutidos, además de hallar a una persona muerta al interior de una camioneta que presentaba varios impactos de bala, mientras que otra resultó herida, sin embargo, logró escapar. La Fiscalía de Michoacán trasladó el cuerpo al CEMEFO para realizar las indagatorias correspondientes y será su personal el encargado de esclarecer los hechos. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. Inició en la Ciudad de México la vacunación para niños con comorbilidades, es decir, niños que tengan algún padecimiento crónico degenerativo o tengan cierta enfermedad, serán los primeros que van a ser vacunados y van a ser inmunizados en contra del COVID-19. Vamos a la siguiente información. La Ciudad de México inició hoy con la vacunación contra COVID a menores de 12 a 17 años, quienes recibirán la primera dosis del biológico Pfizer. De acuerdo con las autoridades capitalinas, se estima aplicar cerca de 700,000 dosis. Los interesados para ser vacunados deberán acudir hasta el 28 de octubre a las instalaciones de la Biblioteca José Vasconcelos, ubicada sobre el Eje 1 Norte, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc. Además del Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud de la Marina, en Calzada de la Virgen, Cuapa, exegido de San Pablo, Tepetlapa, Coyoacán. Durante un recorrido, se observó que los menores de edad llegan acompañados de sus padres, pero algunos dijeron llegar con miedo, inquietos, con incertidumbre, porque no sabían si esto podría tener alguna reacción. Los menores deberán contar con la papelería de registro, el código QR y en los accesos se verificará que la persona presenta alguna comorbilidad. El calendario de vacunación para la aplicación de la primera dosis será conforme a la primera letra del apellido, de la A a la F, el 25 de octubre, de la G a la L, 26 de octubre, de la M a la Q, 27 de octubre, de la R a la Z, 28 de octubre. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara.
En Tijuana la violencia está imparable. Asesinaron a 4 personas, encontraron restos humanos y por si fuera poco, balearon a una mujer. Una serie de homicidios y agresiones a balazos se registró en varias colonias de Tijuana, con un saldo de 4 homicidios, hallazgo de restos humanos y 2 personas heridas. A un costado de la carretera libre Tijuana-Tecate, a la altura de un supermercado de la colonia El Refugio, policías encontraron una bolsa para basura que contenía una pierna humana, así como una cartulina con un mensaje. Luego, policías atendieron el reporte de una mujer herida de bala en el interior de una casa de la privada Trinidad en la colonia Urbi, Villa del Prado 2, sección. Paramédicos de Cruz Roja encontraron a una jovencita de 18 años de edad con múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego y la trasladaron a un hospital. Y durante los primeros minutos de esta madrugada, las autoridades encontraron a un hombre asesinado a golpes en el interior de la canalización del río Tijuana, a unos metros de la frontera con Estados Unidos. Mientras que en la calle René Morales de la colonia Camino Verde, vecinos reportaron al número de emergencias 911 que habían escuchado una serie de disparos. Al acudir unos policías, encontraron a un hombre con múltiples heridas, pero antes del arribo de los paramédicos, falleció. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. Conforme se han ido quitando las restricciones en la República Mexicana y en especial en la Ciudad de México, donde los comerciantes habían sido limitados para que establecieran sus puestos informales, bueno, pues ya ha vuelto a la normalidad y nuestro compañero José Antonio Azuara nos tiene más detalles. El mercado laboral mexicano recupera poco a poco la forma que tenía antes de la pandemia, en lo bueno y lo malo. La población ocupada en septiembre llegó a 55 millones de personas, 4.2 millones más que hace un año, y la tasa de desocupación continuó a la baja. Aunque todavía se sitúa por encima de sus niveles anteriores a la crisis de coronavirus, ha revelado este lunes el INEGI. El indicador que si se ha recuperado totalmente es el de la informalidad, que alcanza otra vez el 56% de los trabajadores. En septiembre, la tasa de desocupación se situó en 3.9 de la población activa. Hay 344,000 personas desocupadas menos que hace un año, según la encuesta nacional de ocupación y empleo. La subocupación también retrocede. Las personas que necesitaban y estaban disponibles para trabajar más horas representaron algo más del 12% de la población ocupada en septiembre, 6.8 millones de personas. Son 1.2 millones menos que el mismo mes del año pasado. Pese a la mejora, y como sucede con la desocupación, la tasa de subocupación está muy por encima del 8% que se registraba en 2019. El empleo formal ha tenido una recuperación más lenta, aunque ha ganado fuerza en los últimos meses. Este fue el mejor mes de septiembre del IMSS, desde que se tienen registros con 174,000 nuevos empleos. Esta cifra sitúa el total a tan solo 18,617 puestos de trabajo del indicador de febrero de 2020. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. En Veracruz, una persona del sexo masculino apuñaló a un joven. Después de apuñalarlo, cuando se dio a la fuga, presuntamente apareció muerto por una sobredosis. Vamos a la información con nuestro compañero Mario Echeverría. La noche de este sábado, un sujeto agredió a cuchilladas a una joven y luego de eso murió por aparente sobredosis mientras intentaba huir. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Arboledas San Ramón, en la zona de Puente Moreno, en el municipio de Medellín de Bravo. Según los reportes, el agresor, Naín N., de 18 años, había estado consumiendo droga durante varios días. Se puso violento con la familia e hirió a una joven, quien presuntamente era su prima. La golpeó e hirió en el cuerpo y la cara, y cuando trataba de huir tras dejarla lesionada, avanzó unos metros y cayó al suelo en las calles de Jardín de Bartolomé y Estero de Eucalipto. Vecinos del lugar solicitaron auxilio en el número de emergencia a 911. Cuando los paramédicos llegaron, el agresor ya no presentaba signos vitales, mientras que la joven fue trasladada al hospital para su atención médica. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acordonaron el área en tanto se realizaba el levantamiento del cuerpo. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. De guerrillero de las FARC pasó a ser el narcotraficante más buscado en Colombia. Fue detenido hace algunos días, alias Otoniel, y aquí le contamos la historia. Nuestro compañero Román Gustavo con los detalles. Para capturar al hombre más buscado de Colombia, fueron necesarios 150 policías de inteligencia, 500 hombres del ejército, 22 helicópteros, la cooperación de agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido. Dairo Antonio Usaga David, mejor conocido por su alias Otoniel, fue aprehendido el sábado en un cambuche cubierto con una carpa de camuflaje en el cerro de Yoki, cerca de la población de Necoclí, departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia. Por su captura se ofrecían 2 recompensas, $800,000 del gobierno colombiano y 5 millones de Estados Unidos.
que hoy espera su extradición para juzgarlo por delitos del narcotráfico. Pero Otoniel, de 50 años, es solo un poderoso narcotraficante, jefe del temido Clan del Golfo, que hoy controla cerca de 300 municipios del país, 25% del total, sino que además es autor de masacres, desplazamientos, secuestros y acusado de pedofilia, informó Juan Gustavo. Militares en Sudán trataron de dar un golpe de estado en aquel país, pero no les fue posible. Vamos a la siguiente información. Un grupo de militares detuvo un número indeterminado de ministros y miembros civiles del Consejo Soberano, máximo órgano de poder del proceso de transición en Sudán, y todos se encuentran en paradero desconocido. Entre ellos se encuentra el primer ministro Abdallah Hamdok, arrestado junto a su esposa por negarse de emitir una declaración en apoyo del golpe. Después de su rechazo a apoyar en el golpe, la unidad de ejército ha arrestado al primer ministro y lo ha llevado a un lugar desconocido. Horas después de los actos, el general Abdel Fattah Burhan, al frente del citado Consejo Soberano, anunció que disolvía las autoridades de transición y decretaba el estado de emergencia. El general declaró que formaría un gobierno con personas competentes a cargo de crear varias instituciones estatales como un tribunal supremo e insistió en que Sudán respetaría los acuerdos internacionales en el país que había firmado. Los líderes militares y civiles destinados a compartir el poder en un gobierno de transición están enfrentados desde el derrocamiento del exdictador Omar al-Bashir en 2019, que había gobernado Sudán durante más de 3 décadas, informó Román Gustavo. Se busca en Italia que refugiados y personas que participaron en guerras y que están refugiados en ese país paguen por sus delitos cometidos cuando participaban en las guerras. 30 años después, o más de 30 años después, vamos a escuchar la historia. Más de 2.500 migrantes han sido de Italia por tráfico de personas o ayudar a la inmigración ilegal en los últimos 10 años. Aunque también sean migrantes desesperados por llegar a Europa y lo único que hayan hecho es conducir el bote con sus compañeros de travesía a través del Mediterráneo. Cientos de ellos cumplen o han cumplido largas condenas de prisión basándose en leyes antimafia para encontrarles culpables, según revela un informe elaborado por varias agencias italianas a las que ha tenido acceso este diario. El documento pone de manifiesto la criminalización de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país transalpino. En el último año, la policía italiana ha detenido a un migrante de cada 100 llegados a sus costas, acusándoles de facilitar la inmigración ilegal, un crimen que puede conllevar hasta 15 años de cárcel y multas de millones de euros. En algunos casos, señala la ONG, si se producen muertes durante la peligrosa navegación, las sentencias escalan hasta incluso los 30 años o la cadena perpetua, informó Román Gustavo. Lo más sobresaliente del mundo de los deportes lo incluimos en el Semanario Noticias. Es tiempo que nos acompañe a ver la información deportiva que tiene preparada nuestro compañero Adiel Valdés. Arrancamos las breves deportivas. Astros de Houston y Bravos de Atlanta serán los encargados de disputar la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas. Houston disputa su tercera Serie Mundial en los últimos 5 años, a diferencia de los Bravos de Atlanta, que es su primera vez desde 1999, en la cual perdieron la serie ante los Yankees de Nueva York, por lo cual los especialistas dan como favorito a los Astros de Houston. Detrás del éxito de la carrera de Saúl Canelo Álvarez se encuentra la visión y el esfuerzo de un hombre, Eddie Reynoso. El entrenador ha hecho una muy buena mancuerna con el tapatío, además de con otros grandes pugilistas, por lo que próximamente dicho esfuerzo podría verse recompensado con el Premio Nacional del Deporte. La lucha libre se viste de luto con la muerte de una de las grandes figuras de los años 90, Esteban Hernández Silva, mejor conocido como Plata, integrante de una de las más espectaculares tercias que ha existido en el mundo de la lucha libre. Se confirma que la muerte del exluchador mexicano se debió a causa de un infarto sufrido en su residencia en Guadalajara. Esta pérdida ocurrió a solo 2 días del aniversario luctuoso de su hermano Jesús Javier Hernández Silva, mejor conocido como Oro, quien murió el 26 de octubre de 1993. La selección mexicana femenil ganó, goleó y gustó. Después de verse en desventaja, las tricolores lograron remontar con autoridad ante su similar de Argentina,
y en medio de una lluvia de goles amarraron el triunfo 6-1. En los primeros minutos del encuentro, de carácter amistoso, las argentinas se fueron a la ventaja con un gol. Y no fue hasta el minuto 41 cuando la selección mexicana logró empatar y de ahí se vino la lluvia de goles. En los primeros minutos del encuentro de carácter amistoso, las argentinas se fueron a la ventaja con un gol. Y no fue hasta el minuto 41 cuando la selección mexicana logró empatar y de ahí se vino la lluvia de goles. Checo Pérez llega en su mejor momento al Gran Premio de México. El mexicano llegó a 4 podiums en la temporada 2021, más que en ninguna otra de sus 11 temporadas en la Fórmula 1. Y 2 de manera consecutiva gracias al tercer lugar en Turquía y el mismo en el Gran Premio de Estados Unidos. En la víspera del Gran Premio de México, que será el 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo Pérez llega sin duda en su mejor momento. Yo soy Adiel Valdés y hasta aquí la información deportiva. Quiero darle las gracias por habernos acompañado en una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García. En este momento en su pantalla está viendo el correo electrónico para que si tiene algo que quiera que se dé a conocer o algún tema que quiera que se investigue, es tiempo que envíe un correo electrónico a la dirección que aparece en su pantalla y nosotros con gusto le daremos seguimiento. Le repito, mi nombre es Alan García. Nos vemos en la próxima. Esto es el Semanario Noticias con Alan García.